Buenas tardes, ingeniero Mengíbar. Mi nombre es José Escobar. Nuestro grupo en esta oportunidad vamos a explicar el funcionamiento de nuestro simulador para el proyecto de Física 2, que en este caso es del tema oscilador armónico simple. Así que yo voy a proceder a dar una breve introducción como parte del contexto histórico de cómo se desarrolló el oscilador o el movimiento armónico simple. Muy bien, básicamente lo que vamos a ver es cómo la ley de Hooke se relaciona con el movimiento armónico simple. Entonces, para ello, pues me gustaría dar una pequeña información o reseña histórica sobre quién fue Robert Hooke. Robert Hooke, nacido el 18 de julio de 1635 en Freshwater, isla de Wight, Inglaterra, y fallecido el 3 de marzo de 1703 en Londres. Fue un físico inglés que hizo importantes descubrimientos en diversos campos. Entre ellos, el principal que podemos mencionar está la ley de elasticidad, o como también se lo conoce en diferente bibliografía como ley de Hooke. En 1660, Hooke formuló la ley de elasticidad, también conocida como ley de Hooke. Esta ley establece que la deformación de un cuerpo sólido, como metal o madera, es proporcional a la fuerza aplicada sobre él. Su trabajo sentó la base para el estudio del estrés y la tensión, así como para la comprensión de los materiales elásticos. También Robert Hooke tuvo investigaciones en otros campos, como son la micrografía. En 1665 publicó Micrografía, una obra en la que exploró el mundo microscópico. Hooke realizó ilustraciones detalladas de la estructura celular del corcho y otros objetos y acuñó el término célula para describir las cavidades microscópicas en el corcho. Otro aporte importante también es el telescopio reflectante. Fue uno de los primeros en construir un telescopio reflectante tipo gregoriano. Descubrió la quinta estrella en el trapecio, una agrupación de estrellas en la constelación de Orión, y sugirió que Júpiter rotaba sobre su eje, gracias a esta investigación del telescopio reflectante. Y dentro de otros logros que podemos mencionar, contribuyó al diseño del Observatorio Real de Greenwich y colaboró con Christopher Wren en la creación del monumento al Gran Incendio de Londres. Hooke también se interesó en la regulación del tiempo y diseñó resortes de equilibrio para los relojes. Ahora bien, es importante hablar de la ley de Hooke porque aquí vamos a ver cómo la ley de Hooke se relaciona con el movimiento armónico simple. La ley de Hooke establece que la fuerza de restitución ejercida por un resorte es directamente proporcional al desplazamiento que se aplica. En otras palabras, cuando estiras o comprimes un resorte, este ejerce una fuerza en dirección opuesta al desplazamiento según la ecuación F igual a menos K por X, donde F es la fuerza, K es la constante de rigidez del resorte y X es el desplazamiento. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, el movimiento armónico simple se define entonces en una dimensión mediante la ecuación diferencial m, segunda derivada de la posición, sobre la derivada del tiempo al cuadrado, igual a menos k por x. Siendo m la masa del cuerpo en el desplazamiento, escribiendo omega cuadrado igual a k sobre m, se obtiene la siguiente ecuación donde omega es la frecuencia angular del movimiento. Entonces obtenemos la ecuación diferencial y entonces de la ley de Hooke nosotros podemos encontrar la solución de la ecuación diferencial como x de t igual a coseno de omega t más phi. Y pues esto es eh, la ecuación que nos da el movimiento, que describe el movimiento de un oscilador armónico simple y sobre el cual nosotros nos hemos basado para nuestro simulador, el cual nos va a dar la posición, la velocidad y la aceleración, básicamente derivando esta ecuación. Muy buenas tardes o buenos días, cual sea el caso. Mi nombre es Anderson Chávez y yo voy a continuar un poco con lo del contexto histórico.
este caso más específicamente sobre unos apartados que se consideran bastante importantes que vienen dados en base a la ley de Hooke. El primer apartado, aplicaciones en ingeniería y arquitectura. La aplicación práctica de la ley de Hooke en ingeniería y arquitectura ha sido enorme. Esta ley permite a los ingenieros calcular cómo las estructuras soportarán cargas, qué tan lejos pueden estirarse o comprimirse los materiales antes de fallar, cómo distribuir fuerzas en puentes, edificios y otros proyectos en ingeniería civil. El conocimiento de la elasticidad de los materiales ha permitido diseñar rascacielos, puentes colgantes y otras estructuras que pueden soportar fuerzas extremas sin colapsar. Y en un ejemplo en específico, edificios. Para esto se debe considerar cómo los materiales se deformarán bajo su propio peso y las cargas adicionales como el viento o otras influencias como lo pueden ser terremotos. La elasticidad de los materiales asegura que el edificio pueda soportar esas fuerzas sin colapsar. Que lo podemos traducir de otra manera como seguridad y durabilidad en dichas construcciones. Para las vibraciones y oscilaciones. La ley de Hooke también es fundamental para el estudio de las vibraciones y las oscilaciones. El movimiento armónico simple, que describe cómo oscilan los resortes y los péndulos, se basan directamente en esta ley. Este tipo de movimiento se encuentra en numerosas aplicaciones tecnológicas, desde diseños de sistemas de amortiguación en vehículos hasta la ingeniería en dispositivos de resonancia en relojes y equipos electrónicos. Bien, un ejemplo en específico para este apartado, como se podría apreciar anteriormente, los amortiguadores en vehículos, que utilizan principios de movimiento armónico para absorber las vibraciones y proporcionar un viaje suave en los vehículos. Ahora, elasticidad y materiales. La ley de Hooke fue crucial para el desarrollo de la teoría de elasticidad, que estudia cómo los materiales se deforman y recuperan su forma original cuando se les aplica y se les retira una fuerza. Esta teoría es esencial en la física de materiales, permitiendo a los científicos y a los ingenieros predecir el comportamiento de materiales bajo diversas cargas y tensiones. La comprensión de la elasticidad es vital para diseñar y construir estructuras que sean seguras y duraderas. Bien, la elasticidad de materiales está muy relacionada con el primer apartado que ven las aplicaciones de ingeniería, como pueden ser las construcciones. Este apartado nos puede hablar de otra manera, lo podemos traducir como la predicción del comportamiento de estos materiales. ¿Y qué pasa con esto? Esto permite a los científicos e ingenieros predecir cómo los materiales reaccionarán ante estas cargas y poder hacer las estructuras de mejor manera. La ley de Hooke ha tenido un impacto duradero y profundo en el desarrollo de la física, desde sus contribuciones fundamentales a la mecánica clásica y la teoría de elasticidad, hasta sus aplicaciones prácticas en ingeniería y ciencia de materiales moderna. Esta ley ha proporcionado una comprensión esencial de cómo los materiales responden a las fuerzas, permitiendo avances tecnológicos y científicos significativos a lo largo de los siglos. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Portillo. Yo les voy a dar una breve explicación del fenómeno. Un oscilador armónico simple es un modelo matemático que describe sistemas que experimentan movimientos oscilatorios o vibratorios. Un ejemplo típico de esto es una masa unida a un resorte. El movimiento armónico simple es fundamental para entender muchos fenómenos en física y en la vida cotidiana. Las ecuaciones que lo describen nos permiten predecir el comportamiento de sistemas oscilantes y son esenciales en el estudio de la mecánica y la dinámica. Las fórmulas que se aplican en el fenómeno está, la primera ley, la fórmula es ley de Hooke, que es la fuerza de restauración es igual a menos K, que es la constante del resorte, y X es el desplazamiento desde la posición de equilibrio. Tenemos la fórmula de frecuencia angular, que frecuencia angular es igual a 2pi por frecuencia. Está frecuencia y periodo, que aquí es frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Y el periodo es lo inverso de la frecuencia. Tenemos la fórmula de velocidad máxima, que es velocidad máxima es igual a frecuencia angular por amplitud. Está la aceleración máxima, que es aceleración máxima es igual a frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Otras fórmulas que se ocupan en el fenómeno son las fórmulas de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo.
Para la construcción de la herramienta se hizo uso de las siguientes 7 fórmulas. Cabe destacar que en el caso de la posición, la velocidad y la aceleración, para los gráficos se tuvo la limitante de que phi es 0, o sea, no hay ángulo de desfase para las gráficas. En este caso, también se tomó la fórmula de la frecuencia angular, de la frecuencia en hercios y la velocidad máxima y aceleración máxima. Estos aplicados en lo que es el lenguaje R. ¿Cómo lo aplicamos en R? En este caso, por medio de la librería Shiny de R, pudimos crear lo que es una interfaz gráfica para una aplicación web y poder mostrar lo que son los gráficos y los campos calculados. Tenemos el ejemplo de lo que es el gráfico de posición versus tiempo y el ejemplo del campo calculado de velocidad máxima. En este caso, para el gráfico se calcula lo que es la frecuencia angular y posteriormente se aplica la fórmula para construir el gráfico respecto al tiempo. Y para el campo calculado se calcula primero lo que es la frecuencia angular y posteriormente se multiplica por la amplitud y se obtiene lo que es el valor máximo de la velocidad, redondeado a 2 decimales. Para poder acceder a lo que es la herramienta, se necesita entrar al siguiente enlace, emla23.shinyapps.io/simulador OAS. Este estará disponible en internet para acceder en cualquier momento. Muy buenas tardes, mi nombre es Rolando Castro. Les voy a explicar el caso de uso para la herramienta en sí. En este caso vamos a ver el siguiente ejemplo que dice que suponiendo que tenemos un objeto que realiza un movimiento armónico simple y que lo realiza con una amplitud de 2 centímetros en un tiempo de 4 segundos, vamos a usar esta información para mostrar lo que es los gráficos de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo, y de la misma manera vamos a calcular lo que es la frecuencia angular, la velocidad máxima y aceleración máxima. Como la herramienta permite dar 2 parámetros de entrada, en este caso es amplitud y periodo, los vamos a definir como amplitud igual a 2, ¿verdad? Centímetros, y periodo igual a 4 centímetros, que hemos diseñado. En este caso vamos a ver el ejemplo práctico ya en la herramienta. Entonces, continuando con la presentación, tenemos acá el ejemplo ya práctico en la herramienta que hemos diseñado. Como explicó mi compañero anterior, tenemos que ingresar a la URL en cualquier navegador, en este caso es emla23, Shiny Apps y lo que sigue. Tenemos acá los parámetros de entrada que recibe nuestro simulador, en este caso tenemos la amplitud en centímetros y el periodo en segundos. Partamos de que nuestro ejemplo mencionaba que íbamos a tomar como amplitud 2 centímetros en el primer parámetro y periodo 4 centímetros. Podemos ver cómo él automáticamente nos calcula la frecuencia, obviamente en hertz, ¿verdad? Que es de 0.25, la frecuencia angular, que es radianes sobre segundos, y nos da 1.57, la velocidad máxima en centímetros sobre segundos, 3.14, y la aceleración máxima, que es centímetros sobre segundos al cuadrado, que nos da 4.93. A la derecha podemos ver la gráfica que genera, en este caso tenemos acá posición versus tiempo, podemos ver cómo describe el movimiento, ¿verdad? Acá tenemos velocidad versus tiempo, de igual manera describe aquí su movimiento, y por último aceleración versus tiempo. Entonces, continuando, para comprobar si la herramienta está correcta, hacemos los cálculos, ¿verdad? En el caso de la frecuencia, pues es 1 sobre el periodo y nos va a dar la frecuencia que teníamos en nuestro simulador, ¿verdad? Para el caso de la velocidad angular, pues tenemos 1.57, la velocidad máxima 3.14, la aceleración máxima 4.93, y aquí construimos la fórmula, ¿verdad? Con los datos que tenemos, que conocemos, amplitud y tiempo, ¿verdad? Construimos la fórmula, en este caso es la de posición versus tiempo, y nos va a quedar de esta manera. Luego estaría velocidad versus tiempo, nos va a quedar de esta manera. Y la de aceleración versus tiempo, ¿verdad? Que es esta que está acá.
Esto sería todo por nuestra parte. Esperemos que haya sido amena la presentación y pues muchas gracias por la atención prestada.